Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. A Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Este día continuamos analizando toda esta problemática social que nos ha envuelto en las últimas semanas. Si ustedes recuerdan, el jueves pasado, a solicitud de la licenciada Andrea Matamoros de Casa de Gobierno, tuvimos aquí a 9-10 funcionarios de la administración pública para hablar del diálogo que se instaló por parte del gobierno. Creo que es justo que hoy conozcamos entonces este primer diálogo ciudadano alternativo que la plataforma está iniciando para probablemente converger en algunos puntos que nos lleven a la solución de esta crisis que ha afectado a los sistemas de educación y de salud. La palabra o las palabras como tal no son usuales. Primer diálogo ciudadano alternativo que trataremos hoy de desentrañar con nuestros panelistas y que tiene como finalidad diagnosticar la problemática que existen tanto en salud como en educación, hacer propuestas y luego veremos si estas son incorporadas por el gobierno o cómo será la mecánica, si la plataforma va al gobierno, si el gobierno va a la plataforma, pero así están las cosas. Por un lado, el gobierno y algunos sectores dialogando, ahora comienza el diálogo en otros sectores y al final veremos, ojalá que sea pronto, coincidencias, estrategias, mecánicas que nos permitan como Estado solucionar estos serios conflictos que tenemos por la pésima calidad educativa, que no lo podemos negar, y además por el insuficiente y deteriorado servicio de prestación de salud pública. Son cosas que nadie puede negar en Honduras, que lo ha enfatizado la Iglesia Católica, que lo han enfatizado diversos sectores y que nos merecemos los hondureños poner alto a la ineficiencia y trabajar en función de tener mejores servicios en estas áreas que son fundamentales si soñamos con un país diferente. Frente a Frente presentó el tema del día. Tengo el privilegio de presentar a la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Suyapa Figueroa. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bienvenida, Renato. Buenos días. Gracias. La abogada Floribeto Rodríguez es la asesora del Colegio Médico de Honduras, asesora legal. Abogada, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Estamos a la espera del presidente del Colegio de Pedagogos, Edwin Hernández, y del presidente del Colegio de Odontólogos, Marco Garay. Bueno, estamos a la expectativa todos, doctora, de los alcances de este primer diálogo alternativo ciudadano, que no lo recuerdo en la historia reciente ni pasada del país, que es inédito. Así es, Renato, nunca antes se había propuesto un diálogo ciudadano alternativo. Esta es la primera ocasión en la que vamos a hacer ese ejercicio que nosotros consideramos importantísimo, que consideramos también que este ejercicio nos va a dar muchas luces para resolver una problemática que para el pueblo hondureño es muy dolorosa.
la situación a la que hemos llegado en vista de la pérdida de gobernanza y de institucionalidad de la Secretaría de Salud, que ha perdido muchísimo de su rol rector, el hecho de que se haya desarticulado mucho de su estructura y que sobre todo se haya tercerizado los servicios a través de la tercerización de muchísimos hospitales y centros de salud, pues le ha restado esa gobernanza y esa institucionalidad que en este momento nos tiene ante problemáticas tan graves como lo que está sucediendo con dengue. Lo que está sucediendo en este momento con esta enfermedad es justamente producto de ese desmontaje que se ha hecho, de ese descuido del rol que tiene la Secretaría de Salud, así como otras enfermedades que se han descuidado, como por ejemplo el hecho de que no hayamos tenido por más de 2 meses antituberculosos en el país. Esta es una situación gravísima, pero gravísima, y bueno, y muchas otras situaciones que se han dado que nosotros consideramos que son verdaderamente un problema. Bueno, tenemos 2 horas para desentrañar, para adentrarnos en lo que significa este primer diálogo ciudadano alternativo que contará con la presencia, entiendo, de personas extranjeras. Sí. Cuénteme de ello, por favor. Bueno, el diálogo, yo tal vez quisiera decir que las características de las personas convocadas es que haya tomadores de decisión, indudablemente, de ambos extremos. Por ejemplo, el hecho de que tengamos veedores, que tengamos esas personas que puedan también aportar los recursos técnicos para que esto sea exitoso. Y pues justamente tenemos ese perfil. Se va a hacer a través de mesas temáticas, tenemos más de 10 mesas temáticas en las cuales tenemos un coordinador de esa mesa, el personal técnico que va a aportar, que va a contribuir y va a estructurar las propuestas. Tenemos un relator de cada una de las mesas. Quiero decirles que va a haber mesas incluso para establecer esos procesos, incluso de veeduría. Tenemos también invitados extranjeros, una costarricense, una persona costarricense, otra persona brasileña, el presidente de la CONFEMEL que va también a venir. Y bueno, esos son los veedores extranjeros que tenemos. 3. ¿CONFEMELes? Confederación Médica Latino-Iberoamericana, pero que también viene con la representación de Organización Médica Mundial. ¿El presidente o la presidenta? El presidente. El presidente. ¿La ciudadanía de él, el origen? Él es boliviano. Es boliviano. Boliviano, y el presidente de la Confederación Médica, la Organización Médica Mundial es Leonid Simpson, que es israelita. 10 mesas. 10 mesas 10 mesas técnicas de trabajo. En salud. Y en educación habrán también las demás mesas técnicas de educación. Sin embargo, nosotros consideramos que la discusión de toda la temática tiene que ser conjunta. ¿Por qué? Porque como ciudadanos nosotros también de este lado podemos ver y opinar respecto a lo que se va a hacer en educación, y de igual manera educación puede también ver desde su óptica ciudadana lo que nosotros estamos proponiendo también, cómo recuperar y fortalecer el sistema de 10 salud. y 10 entonces. Sí. ¿Y los maestros tendrán también participantes del exterior? Sí, ellos son los que traen a una persona de Costa Rica y una persona de Brasil. ¿Y aquí se trata, doctora, de elaborar diagnósticos o ya están elaborados diagnósticos? ¿De qué se trata en la profundidad de este primer diálogo ciudadano alternativo? Ok, al inicio lo que vamos a hacer es presentar el diagnóstico. Tenemos la participación de varios técnicos ya que tienen una visión de lo que ha sucedido dentro de la Secretaría de Salud, el estado en el que se encuentra cada uno de los programas, el estado en el que, por ejemplo, se ha distribuido presupuesto, por ejemplo, cómo ese presupuesto, por ejemplo, se ha desmembrado. Hay más de 2.500 millones que ya nos los está administrando la Secretaría de Salud y que están en diversas áreas, por ejemplo, despacho de primera dama,
hay otro que está en el CEDIS, que es la Secretaría de Inclusión Social, de Desarrollo e Inclusión Social, que maneja, por ejemplo, Ciudad Mujer, por ejemplo, y esa pérdida de gobernanza o digamos, de institucionalidad que le pertenecía o que debería pertenecerle a la Secretaría de Salud, junto con sus presupuestos. Cómo se maneja desde otro rubro, por ejemplo, la cooperación externa, los fondos de cooperación externa, que también son manejados en otro ente, y todo eso que nosotros consideramos que debe abordarse y que pues ese análisis nos debe llevar a que reordenemos, a que nuevamente la Secretaría vuelva a su rol de garante, como lo dice la Constitución, de la salud de la población hondureña. Es decir, en esta mesa se diagnostica y al mismo tiempo se propone. Se propone, sí. Van a haber técnicos que van a tener los insumos, por ejemplo, nos va a ayudar, por ejemplo, en una mesa, para poner un ejemplo, que va a estar FOSDE analizando el presupuesto, analizando cuáles pueden ser las líneas presupuestarias que nos pueden nutrir, por ejemplo, un fortalecimiento. También vamos a contar con CNA, quienes van a hacer una mesa especial también para determinar qué políticas deben cambiarse a fin de que nosotros garanticemos a la población que se puedan hacer las compras de una forma rápida, pero que sin embargo esas compras no pierdan la transparencia, la veeduría y los controles que deben también tener a fin de evitar o prevenir corrupción, que es el mal que consideramos nosotros en este momento nos tiene en una problemática enorme. Corrupción, creemos nosotros, es el tema fundamental en el deterioro de los sistemas, de todo el gobierno. Y creemos nosotros que con la contribución de CNA, una institución certificada, una institución de mucha credibilidad, vamos a poder nosotros pues tener un avance importantísimo en las propuestas a fin de que esa velocidad con la que se deben hacer algunas compras, por ejemplo ahorita que nos ocupa la problemática de dengue, debe ser pronta la respuesta, pero a su vez debe ser una respuesta con esos controles de veeduría y de confianza al momento de que se ejecuten. No sé si podemos tener acceso a los 10 ejes temáticos de igual número de mesas técnicas de trabajo, doctora. Bueno, nos hemos querido reservar un poquito. No hay problema, no hay problema. Le digo, por ejemplo, le menciono un poco esto. Porque me llama la atención que usted menciona al FOSDE. FOSDE es una de las instituciones con más credibilidad en el análisis macroeconómico del país y estará en esas mesas técnicas de trabajo aportando elementos sobre la situación financiera de la Secretaría de Salud Pública. Sabemos nosotros que la corrupción ha sido como el gran flagelo de esta Secretaría y nos dice, ahí estará también integrado el Consejo Nacional Anticorrupción. Sí, habrán otras mesas, por ejemplo, que son una mesa de abordaje de problemas por ejemplo, prioritarios. Para mencionar otra mesa, abordaje de problemas prioritarios como el que estamos atravesando en este momento, dengue, que a pesar de que entramos en una epidemia desde julio del año pasado, desde julio, está a finales de julio, entramos en este año en epidemia. La Comisión de Transformación en la que participa OPS, por ejemplo, tomó posesión desde agosto y que no se hizo absolutamente nada para detener la epidemia de dengue. Yo quiero decirle que el problema de dengue, Honduras aporta el 72% de los casos de dengue grave a nivel de América Latina. 72%, es una situación gravísima. Entonces, el abordaje de esa problemática, por ejemplo, que no se abordó, que se vencieron los insumos para el manejo, que se prohibió, por ejemplo, que salieran las brigadas a hacer las fumigaciones, que no se dio los recursos tampoco, que se dijo que no podían utilizarse los carros que eran de Chagas para dengue sino que, o sea, a nosotros nos llama muchísimo la atención y estaba ahí, por ejemplo, representante de OPS. Entonces nos preguntamos, ¿cómo alguien también permite que haya 2 meses sin antituberculosos? Integrando una mesa de transformación del sector salud.
Entonces, esas situaciones creemos nosotros que también deben ser abordadas en una mesa temática, y está ahí también esa mesa. Están los técnicos, el personal con las capacidades suficientes y con experiencia, que muchas veces se hizo de lado, y eso también hay que decirlo, que mucho del personal no se tomó en cuenta, se ha hecho absolutamente de lado, no se han tomado en cuenta su experiencia y digamos, sus opiniones que oportunamente los han dicho. Ellos han encendido las alarmas, sin embargo, en ningún momento se les ha tomado en cuenta, y yo creo que esto incluso debe analizarse para una deducción de responsabilidades, porque lo que está ocurriendo, por ejemplo, con dengue, no sabemos ni siquiera. Fíjese que aún ahorita que estamos ante una cuestión que es gravísima, no vemos que hay una respuesta, no se han salido los equipos a fumigar. ¿Por qué? Porque los técnicos que estaban entrenados, capacitados para eso, ya no están, muchos de ellos. Se perdió el entomólogo. El año pasado la Secretaría tenía un entomólogo que, ante que la falta de contratación y la falta de pago, mejor decidió irse de la Secretaría de Salud. O sea, eso no puede pasar en una secretaría en donde se sabe realmente cuáles establecer las prioridades. Entonces, esa situación por la que está atravesando la Secretaría de Salud no fue superada tampoco por esa comisión de transformación. Y que prácticamente ya, imagine cuántos meses tiene trabajando. No hubo nunca un abordaje de esto, y creemos nosotros que eso no puede ser. Y creo que esta situación, que no solamente es esto, eso nada más es un punto, un pequeño punto, es lo que hay que abordar. En este momento los hospitales son un desastre, son un verdadero desastre. Entonces creemos nosotros que el abordaje rápido de esto nos debe llevar habrá otra que es solamente de hospitales también, cómo recuperar hospitales. Entonces hay muchísimas mesas técnicas con participantes con expertise importante, que creo que vamos a aportar muchísimo rápidamente, y bueno, esperamos nosotros que en algún determinado momento el gobierno pues recapacite, que nuestra intención solamente es que se nos escuche y se tomen en cuenta todas estas situaciones que nos lleven realmente a mejorar el sistema de salud. Es que visto así, es como un primer ejercicio ciudadano de diagnosticar desde adentro los problemas, en este caso de salud pública, aportar soluciones, presentarlos a la autoridad en función de que se ejecuten. Así es. Es decir, yo como ciudadano, como el ciudadano 8.999.000 de Honduras, así lo estoy viendo. Es decir, a todos nos resulta novedoso. Un ejercicio de diálogo alternativo ciudadano. Ok, con todos estos grupos nos disponemos, porque tenemos información, formación y conocimiento, diagnosticar, pero a la vez no nos vamos a quedar en el simple diagnóstico crítico, sino propondremos. ¿A quién se propone? Si no es a la autoridad constituida. Y esa es la segunda mecánica. ¿Cómo asimilará la autoridad? ¿Se integrará? ¿Será receptivo a estas sugerencias o propuestas que vengan de un sector de la ciudadanía, ¿no? Ok, y esto aquí también es importante, el hecho de que sea inclusivo y participativo. Es decir, nosotros tenemos participación de la gente de diferentes. La plataforma, recordemos que está constituida por personas que viven en otros departamentos, en los 18 departamentos, y que tienen realidades totalmente distintas de las que nosotros tenemos en Tegucigalpa, por ejemplo. Por eso esa participación y esa inclusión de diferentes sectores, de diferentes ópticas, pero además la participación de, por ejemplo, otras personas de sociedad civil, derechos humanos, por ejemplo, van a estar ahí también. Tenemos gente que es veedora del proceso, pero además tenemos participación de pacientes. Se hizo una invitación a los pacientes, que son los que de alguna manera importan verdaderamente que ellos logren tener una forma de expresión de sus inquietudes, de sus necesidades,
y cómo nosotros podemos recoger todas esas inquietudes y necesidades y traducirlas en un documento que nos pueda llevar a una satisfacción de los pacientes y decir, bueno, busquemos una alternativa, establecer una ruta por la cual estos pacientes pueden garantizárseles digamos, un tratamiento oportuno, efectivo, un abordaje integral de sus procesos de enfermedad, y que de una vez por todas nosotros vayamos estableciendo, digamos, esa participación ciudadana que nos parece a nosotros importantísima en un país en donde poco se oculta la voluntad de la población, y creemos nosotros que eso también puede contribuir a que pues mejoremos espacios de esa participación, pero sobre todo de satisfacción, de disminuir un poco la tensión social que tenemos y que está dada por esa insatisfacción de la población. Es lo que le comentábamos el otro día. Creemos nosotros que hemos llegado a un límite y ya la gente está cansada de oír tanta corrupción, de ver tanta necesidad en los centros hospitalarios y de atención, y bueno, recién vimos cómo en una escuela a los niños les cayó el techo encima. Entonces, ¿cómo es posible que esto suceda en un país en donde se gasta cualquier cantidad de dinero en bombas lacrimógenas? ¿Cuánto se necesita para operar una máquina para fumigación de dengue? 1.500 lempiras. ¿Cuánto cuesta una bomba lacrimógena? Más de 3.000 lempiras. Entonces, con eso se hubieran comprado dos. ¿Y cuántas se dispensan cada vez que la gente sale a manifestarse? Cualquier cantidad. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿realmente qué le estamos ofreciendo a las personas? De repente, si las personas no se sintieran enfermas y no se sintieran desatendidas en los centros hospitalarios, y los niños encontraran satisfacción en las escuelas, ¿cuánto podríamos hacer en una escuela ofreciendo una merienda escolar, por ejemplo, una atención de un programa de prevención oral, por ejemplo, que nos parece tan importante, y que nosotros le demos alternativas a la juventud, espacios de participación? Por ejemplo, en esas mesas temáticas, para nosotros la participación de los jóvenes es fundamental. Tenemos que propender también a que en esos espacios ellos puedan expresar realmente cómo sienten que es la educación de pregrado, por ejemplo, en medicina. Que abordemos la pérdida de los espacios físicos en los hospitales en vista de que se ha desplazado a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma para darle oportunidad a universidades privadas que, dicho sea de paso, cuando se formaron ellos tenían la obligación de construir un hospital en donde poder hacer la práctica, pero ante la falta de cumplimiento de esa normativa, ahora nuestros estudiantes de la Universidad Nacional pierden los espacios y son desplazados por completo prácticamente de lugares de hospitales como el Hospital de Santa Rosa, en donde ya ellos, que era un hospital excelente para hacer práctica, de los médicos internos de la Universidad Nacional, prácticamente fueron desplazados y ya ellos no tienen opción para entrar a ese hospital. Entonces, ¿cómo es posible que pase todo esto? Entonces, ahí es donde nosotros vemos el deterioro del acceso a lo público para favorecer a lo privado, y siempre lo privado tiene una ventaja enorme con respecto a lo público en lo que a derecho se refiere. Entonces, para nosotros, o cómo se le ponen cupos a la Universidad Nacional Autónoma y no se le ponen cupos a las universidades privadas, por ejemplo. Ahí usted ve que a la intencionalidad del deterioro de lo público va siempre, precede siempre a la oportunidad de apertura de algo privado, en donde indudablemente nos deja a las personas que no tienen los recursos suficientes para pagar una universidad privada, entonces nos deja a lo público muy por debajo de la expectativa que pudiera tener la población, siendo que la población pobre es el 69%, entonces quiere decir que deberíamos tener en esa magnitud los cupos para que la gente pobre pueda acceder a la educación pública, y más bien en ese otro casi 31%, entonces las privadas. De si fuéramos justos, así debería ser. Pero aquí no, aquí vamos a tener 300 cupos para la pública
y cualquier cantidad para las privadas, porque se ha convertido en un negocio. Hoy comienza el diálogo. El día de mañana comienza. Mañana martes. Hoy seguimos trabajando en esas mesas temáticas que consideramos nosotros que va a ser interesantísimo. ¿Y se han puesto un techo para finalizarlo? ¿Cuánto tiempo durará este diálogo alternativo ciudadano? Ok, vamos a ir por etapas. La primera etapa es la etapa del diagnóstico, de obtener los insumos necesarios para poder empezar a hacer ese análisis y luego pues nosotros consideramos que pronto vamos a tener algunos, porque recordemos que por ejemplo ya hay trabajo adelantado. Lo que sucede es que esas oportunidades o esas situaciones en las que se ha advertido mucha problemática y cómo recuperarla nunca fue tomada en cuenta. Entonces ya eso hay un trabajo adelantado y nosotros creemos que rápidamente podemos obtener ya los primeros insumos que nos lleven al fortalecimiento del sistema de salud y educación. Como les decía, acompaña a la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, la abogada Floribet Rodríguez, que es la asesora legal del Colegio Médico, y nos aporta más detalles sobre este diálogo, abogada, que comienza este martes. Muy buenos días, Renato. Es importante, me llamó mucho la atención la introducción que usted hizo al programa. Y usted dijo, esto es algo inédito, es una nueva forma de diálogo. El diálogo social puede tomar muchas formas, depende el tipo de gobernanza que se tenga en cada estado. Efectivamente, este es un diálogo alternativo. Muy rara vez los diálogos son propuestos por la ciudadanía. Normalmente siempre han sido propuestos por los gobiernos, manejados de una forma donde uno dice, bueno, a veces condicionadas, a veces no condicionadas, pero que no nos lleva a un diálogo real. En este momento, pues el Colegio Médico, a través de la plataforma, está proponiendo una nueva forma de diálogo social. Diálogo social que pueda tener los tres elementos fundamentales y los principios fundamentales del diálogo. Primero, que haya una validez de los interlocutores sociales, que haya una participación fluida por cada una de las personas involucradas. ¿Quiénes son los involucrados? Como decía la doctora Suyapa, desde el enfermo hasta las personas que la toma de decisiones, ¿verdad? Segundo, en todo proceso de diálogo social también tiene que haber un aspecto de rendición de cuentas. Es importante de que al final de cada proceso haya una rendición de cuentas, que el Estado o las partes intervinientes rindan cuenta de cuál es la forma correcta de que se debe de manejar los recursos. Y tercero es la apropiación democrática. ¿A qué le llamamos apropiación democrática? Es a lo que planteaba la doctora Suyapa, ¿verdad? Que cada una de las partes puedan dar a conocer los conocimientos que tiene y puedan aportar. Es importante de que esos interlocutores tengan el conocimiento correcto, pero también tengan la legitimidad correcta para participar en los espacios de diálogo. Algunos me preguntan, sí, pero ¿qué tipo de legitimidad? No la legitimidad de derecho, de que soy una persona jurídica o no, es una legitimidad del interés propio. Yo soy legítima, soy una persona legítima para poder pedir al Estado, ¿verdad?, de salud y educación. Entonces, al tener nosotros estos tres elementos y buscar una nueva forma de diálogo social, básicamente también estamos invitando, ¿verdad?, al Estado de Honduras, ¿verdad?, a través de sus funcionarios, de que también puedan ser partícipes de este proceso. Es importante primero recoger todas las inquietudes que tenga toda la sociedad a través de las instituciones y organizaciones representativas. ¿Para qué? Para poder hacer una propuesta real. Si nosotros podemos ver, en Honduras lastimosamente han habido varios procesos de diálogo, pero no sé, recuérdeme usted alguno que haya tenido éxito. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con el CES, el Consejo Económico Social, donde ha sido la instancia donde más se puede haber intercambiado procesos de diálogo, pero realmente cuando no se tiene una intencionalidad real de la solución de los problemas,
cuando no hay un desapego a los intereses personales o particulares y cuando realmente no hay una apropiación democrática o gubernamental por parte de los actores sociales, es bien difícil llegar a tener resultados concretos en un proceso de diálogo. Honduras no tiene una cultura de diálogo. Porque siempre estamos anteponiendo algún tipo de intereses particulares o intereses políticos. Entonces, yo creo que lo primero que debe haber es un desprendimiento de los intereses económicos y políticos que puedan haber para poder tener una mesa de diálogo real. ¿Qué se está traduciendo? Como dice la doctora, han habido muchas propuestas. La crisis... Estamos llegando a un diálogo por una crisis. ¿Y por qué llevamos a esa crisis? Por falta de diálogo. Si nosotros hubiéramos tenido esa particularidad, ese proceso de diálogo primario, participativo, incluyente, no estuviéramos afrontando los problemas que estamos afrontando ahora. A veces nos decimos, entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el tipo de gobernanza que tiene Honduras? Porque la gobernanza es la interlocución entre el gobernante y el gobernado. Pero si nosotros no tenemos esos espacios de diálogo, lo que pasa, llegamos a un estado de ingobernabilidad, ¿verdad? Todo esto se ha desatado, como le decía anteriormente, por falta de diálogo. Falta de diálogo en una creación, en una ley, por ejemplo, como la Ley Marco de Protección Social, donde no hubo participación de los interlocutores legitimados. Yo no dudo de la participación que hayan tenido las centrales obreras, el COEP y el gobierno como ente tripartito, como un diálogo tripartito. Pero cuando existen leyes como la Ley Marco de Protección Social, nosotros en el ámbito de la OIT siempre se manejaba el tripartismo plus. ¿Y cuál es el tripartismo plus? Es aquel tripartito, espacio tripartito donde yo involucro a otros actores de la sociedad civil o actores directos que me pueden contribuir a la mejora o al perfeccionamiento de una ley. Honduras es signataria y ha ratificado el convenio 144 de la OIT de la consulta tripartita, obligatoria para el Estado. Sin embargo, no hemos tenido esos espacios de diálogo. Claro está, si hubiésemos tenido una participación directa del colegio médico, de otras sociedades o asociaciones, otros entes gremiales, para la construcción y ratificación de la Ley Marco de Protección Social, creo que no estuviéramos enfrentando estos problemas que estamos enfrentando en este momento. No, estamos viviendo un momento inédito, sin lugar a dudas. Entonces, estamos llegando a un espacio, estamos proponiendo un espacio alternativo por la misma falta de diálogo que se ha dado en toda la historia de nuestro país. Y hemos tenido diálogos en la historia, pero con el bipartidismo, por ejemplo, que era fácil, no digo que extremadamente fácil, porque en la historia de Honduras se han presentado problemas complejos también. Pero habían intereses comunes cuando existía el bipartidismo y al final se salían de las crisis coyunturales, pero no arreglando los problemas estructurales del país, que es otra cosa. Y además, hemos tenido diálogos históricos donde por debajo de la mesa se soborna y se arreglan los problemas de manera coyuntural, pero no estructurales. Además, han habido otro tipo de diálogos, donde se incumple. Y lo último que hemos visto es el diálogo en la Organización de las Naciones Unidas, donde por un lado dialogaban algunos sectores, pero por otro lado habían paralelas con el poder dialogando para abortar lo que se estaba dialogando en la ONU. Dígame si soy mentiroso. Esos son los diálogos que hemos tenido. No, yo no satanizo y no digo que el país no enfrentó problemas de hace muchas décadas fuertes, complejos, que a través del diálogo, de las reuniones se resolvían. Claro que sí, pero era más fácil. Eran dos partidos políticos, eran diálogos entre amigos, liberales y nacionalistas, algunas veces militares. El país hoy es diferente. Decir, creció la pobreza, creció la desigualdad social, crecieron las opciones políticas. Por lo tanto,
el diálogo ahora debe ser más auténtico, más transparente, más inclusivo. Yo no le tendría absolutamente nada de miedo a lo que están planteando estas dos hondureñas, la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, y la asesora legal del Colegio Médico de Honduras, Floriberto Rodríguez. Simplemente es el resultado de un país diferente, de un país cuya democracia se ha venido desgastando, la corrupción creciendo, las desigualdades visiblemente afectando, la institucionalidad decayendo, los servicios públicos precarios, y entonces el resultado es este. La gente se volvió escéptica ante esos diálogos tradicionales y dijo, no, queremos una manera diferente de dialogar. Por eso no hay que tenerle miedo a esta manera diferente de dialogar. ¿Cómo será después de que esté el diagnóstico y que esté la propuesta? ¿Qué vendrá después? Esa es la segunda parte del programa, cuando ya se incorporan también algunos dirigentes de otros gremios. Antes Jennifer Girón nos socializa o nos reitera la pregunta que ya ha aparecido en pantalla para que usted interactúe con nosotros. Adelante, Jennifer. Buenos días, Renato. Ahí está la pregunta, como usted lo ha dicho, pues lo han colocado durante el programa, y es: ¿cree que el primer diálogo alternativo ciudadano impulsado por la plataforma contribuya a la solución de la crisis en salud y educación? Esa es nuestra pregunta para el público, para la audiencia esta mañana. Si creen ustedes que este primer diálogo alternativo va a contribuir a la solución de la crisis en salud y educación. Ustedes pueden colocar así o B no, o dar otro insumo para luego leerlo aquí en Frente a Frente. Las redes sociales son Frente a Frente HN. Recuerden que este diálogo alternativo inicia mañana y esperamos que nos respondan esta pregunta en nuestras redes sociales. Volvemos luego de la pausa. Ya regresamos a Frente, gracias al evento Kia del Año, con los precios más bajos. Kia, el poder de... Continuamos con Frente a Frente, gracias a Larach y compañía. Llegó junio, aprovecha los grandes descuentos. Por cortesía de Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas, estamos monitoreando en este momento la ciudad de San Pedro Sula y los comportamientos viales. Toda la avenida Circunvalación tiene tránsito ligero. Observamos algunas líneas en amarillo, tanto en el segundo anillo periférico como en el Boulevard del Este, sobre la segunda calle noreste. Ahí encontramos tránsito ligero. Esos son los colores que hay que diferenciar. El rojo es de tránsito pesado y justamente encontramos una línea en rojo de vehículos circulando sobre el Boulevard del Norte, a la altura de estos sectores del Instituto Vocacional de Arte. Aquí en Tegucigalpa el tránsito es diferente, aquí es rojo por todos lados. Mire usted la velocidad 9 km por hora de la San José de la Vega para conectar con el Boulevard Kuwait. También tenemos fuerte congestionamiento en el Boulevard Fuerzas Armadas y el Económica Europea, que no se queda atrás, y también así está esta línea en rojo transitando muy cerca de Germania y todos estos sectores de Colonia Río Grande Sur y Colonia Loarque. Tegucigalpa y San Pedro Sula vistos con la plataforma tridimensional Waze para mantenerle bien informado. Y por cortesía de Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas, solicite la mejor plataforma electrónica y realice transacciones fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. La pregunta de esta mañana: ¿cree usted que el primer diálogo alternativo ciudadano impulsado por la plataforma contribuya a la solución de la crisis en salud y educación? Así de no. Vamos a las respuestas en Twitter, donde un usuario dice: claro que sí va a contribuir, que bajen un poquito la soberbia las autoridades, y las menciona. Osman dice, se pregunta: ¿y serán vinculantes las conclusiones que saquen de ahí? Es decir, de este diálogo alternativo. Elizabeth Herrera: deben dialogar con el gobierno, no aparte. Alex Ulloa dice que no, la principal crisis en educación y en salud se da porque se asigna gran porcentaje del presupuesto al pago de planillas y no en infraestructura y materiales. Mientras no se ponga un techo a la parte salarial, no podrá resolverse la crisis, indistintamente de quién gobierne.
Leónidas dice, en este sentido, esto es un reto, pues deben demostrar que harán un plan de administración diferente para ambos sistemas y mejor que cualquiera propuesto por las comisiones interventoras. Gustavo León, aplaudimos la madurez y el valor de la dirigencia médica y magisterial para sentarse en nombre de la sociedad a contribuir con el gobierno en las soluciones de país. Debe haber respeto y tolerancia. Una conversación inteligente y constructiva será la fórmula del éxito para todos. Tenemos otros usuarios donde Roberto Zúñiga dice, quizá podrían aportar algo, pero no serían vinculantes porque el Estado, que es la otra parte fundamental, no está presente en el diálogo alternativo. Ana Rodríguez, el diálogo de la plataforma cuenta con más confianza por parte del pueblo, ya que se percibe su interés real de lograr beneficios por el pueblo. Son los que conocen realmente las deficiencias y vicios de ambos sistemas, pues trabajan cargándolos día a día. Claudio dice, será un monólogo. ¿De qué va a servir si las conclusiones que lleguen entre ellos no tienen fuerza de ley? Están perdiendo el tiempo, dice. Héctor dice, el diálogo alternativo solo es un monólogo de parte de ambos sectores. Si de verdad priorizaran las soluciones, ambos sectores hubiesen asistido a las mesas de diálogo ya instaladas por parte del Estado. Mario dice, claro que sí, está llamado el gobierno a escuchar. Hay que recordar que el soberano es el pueblo. Esos son algunos de los comentarios, Renato, en Twitter, Frente a Frente HN. Recuerden que ese es nuestro usuario oficial. ¿Cree usted que el primer diálogo alternativo ciudadano impulsado por la plataforma contribuya a la solución de la crisis en salud y educación? Esa es nuestra pregunta esta mañana. Gracias, Jennifer. Una pregunta recurrente, si es vinculante este primer diálogo ciudadano alternativo. Y vamos a aprovechar ya la presencia aquí en el set del profesor Edwin Hernández, presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras, para responder a esa interrogante que se hizo varias veces por nuestros televidentes. Profesor. Sí, buenos días. Debería ser vinculante, ¿verdad? Aprovechar el Estado, el hecho del sacrificio que estamos haciendo, no solo de la plataforma, sino que varios sectores de la sociedad hondureña, para que al final el producto que nosotros podamos ofrecerle al pueblo hondureño sea tomado en cuenta por el Estado, porque igual va a haber una idea ahí de que lo que se está haciendo solo es por ponerle una paralela al Estado, y no ese es el objetivo. El objetivo es que desde los verdaderos actores del hecho educativo y del hecho de salud salga un verdadero análisis de las necesidades y prioridades que hay tanto en el sistema de salud como el de educación, y que lo retomase el Estado y que lo pusiera en práctica. La otra alternativa podría ser también que los cooperantes internacionales lo tomen como de ellos y ellos definan en qué sector invertir, para evitar la burocracia, las vueltas que da esto de los controles e irse directamente a la inversión de parte de los cooperantes. Nosotros creemos, o particularmente creo, que podría ser una de las medidas y los frutos deseados por esta actividad que nosotros tendremos, que precisamente nosotros estamos seguros que lo estamos haciendo en función de que, yo voy un poquito más allá, debería de tomarlo el Estado como un producto de ellos. La consultoría más barata que tendría el Estado sería esta, y que la retome y puede hacer uso de ella, pues. Me parece un escenario que no lo había pensado. Me parece un escenario importantísimo. Es la consultoría más barata que en la historia pudo haber hecho cualquier gobierno en Honduras, doctora Figueroa, ¿no? Totalmente, porque en este diálogo va a haber una contribución. Creo que esa es la oportunidad que muchos hondureños estábamos esperando también para aportar, para hacer esa gran contribución a la mejora de nuestro país. Creo que esa identidad que muchos tienen con la posibilidad del diálogo, de darnos realmente esa posibilidad los hondureños de que sí podemos hacer las propuestas, sí podemos tener un país mejor, sí nos podemos enfocar en los dos pilares del desarrollo de una nación, que nosotros creemos que es salud y educación. No nos son perdamos, esos pilares, y sobre todo la educación, porque lo que yo les decía, imaginemos que el niño desde muy temprana edad va comenzando a prevenir enfermedades crónico-degenerativas, a prevenir, por ejemplo, y contribuir y saber por qué tenemos dengue, qué nos pasa, una salud oral, un abordaje del problema de nutrición de nuestros niños que nos permita ese desarrollo también
y que nos lleve a un ciudadano con mayores capacidades de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, yo creo que esta es la gran oportunidad y así lo ven quienes nos han dicho sí, vamos a cooperar en ese diálogo, porque esa consultoría, que ese aporte de todos estos ciudadanos creo que es desinteresado, ¿verdad? Y que el único interés que prima en esto es justamente tener un país diferente, que nosotros verdaderamente hagamos ese aporte y que finalmente creemos nosotros el Estado no debería tener ningún obstáculo para aceptar esas sugerencias, esas propuestas, y si verdaderamente queremos un país diferente deben ser tomadas en cuenta, retomadas y puestas en práctica a la brevedad posible. Ahora, yo ya ratitos pregunto, pero de repente no con la claridad meridiana para que se comprenda bien la interrogante. ¿Ustedes monitorearán los resultados de este diálogo con su respectivo diagnóstico o propuesta, o simplemente termina el diálogo ciudadano alternativo, le pasan un documento al Estado y se desentienden de él? No, se trata también de esto, de ver la ejecución de las propuestas que nosotros estamos haciendo, hacer un monitoreo del cumplimiento de ellas, y el pueblo hondureño va a tener las garantías de que nosotros vamos a estarle diciendo realmente los avances que se tienen en la incorporación de esas decisiones que se tomen del diálogo. Nosotros, por eso no le decimos diálogo paralelo, porque nosotros, si fuera paralelo, quiere decir que nunca nos vamos a encontrar, nunca vamos a tener ese camino de encuentro. Nosotros creemos firmemente que al final, ante la crisis que se ha generado por esto, el gobierno estará en la obligación, si quiere verdaderamente, digamos, tranquilidad y paz, que nos encontremos en algún momento que retomen esas decisiones, y nosotros vamos a monitorear que eso se cumpla y que verdaderamente se pongan en práctica estas propuestas que nosotros vamos a hacer desde el diálogo ciudadano. Es decir, el gobierno administra esto. El gobierno está llamado a administrar, pero me llama poderosamente la atención lo dicho por el profesor Edwin Hernández sobre el escenario aquel que en algunas áreas esa cooperación internacional, que fluye mucho dinero para cuadrar presupuestos en Honduras, y no descarto que en educación sobre todo y también en salud manejen una mecánica que permita, eso fue lo que le entendía a usted, la ejecución de ciertos programas, no necesariamente a través de la administración del gobierno central. Nos enredamos un poquito aquí, se vuelve complejo la situación porque la administración del Estado la tiene el gobierno central para ejecutar esas políticas públicas. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo visualiza, profesor Hernández? Si ustedes recuerdan, tuvimos una especie de prueba cuando las compras del Estado se hicieron por medio de un organismo internacional. Eso fluyó un poquito más las compras, se apartaron un poquito los trámites burocráticos y se procedió de forma más inmediata y precisa y barata a comprar algunas de las situaciones. ¿Resultó ese modelo? ¿Fue más eficiente ese modelo cuando intervenía la ONU? En algunos casos, ¿verdad? Porque siempre el gusanito ese de la picardía siempre ingresa a todos los sectores, porque no las hemos blindado, ¿verdad? No lo hemos blindado por parte de repente que participe el Consejo Nacional Anticorrupción, digamos que esté permanentemente ahí, pero sí va, en el caso de que nosotros o que los entes internacionales definieran un tipo de financiamiento en este sentido, podría traer, en primer lugar, ahorro para el Estado, porque se eliminan todos los trámites burocráticos. En segundo lugar, una mayor precisión y una mayor rapidez en conseguir los objetivos, porque mire, digamos, yo trabajo en la mejor escuelita del mundo, digo yo, el Centro de Educación Básica Santiago Mejía, en Juticalpa, en la mina Lepaguare. Nosotros presentamos un proyecto para el cambio del techo,
que lo hicieron en el gobierno de Ascona, y a nosotros nos salía más o menos unos 56, 62 mil empiras el cambio de techo. Pero en aquellos momentos, en el Fondo Hondureño de Inversión Social, la inversión era de 127 mil empiras. Tenemos otro ejemplo, clarito, el estadio Juan Ramón Breve Vargas de Juticalpa. Con 7 millones lo construyó el padre Alberto Gauci. ¿Cuánto le hubiera costado o le hubiese costado al Estado? Lo mismo la granja penal, que el mismo padre Alberto Gauci lo construyó. Entonces, y voy a tomar alguna frase de Bukele en El Salvador, cuando somos honrados el dinero, ¿cómo es? El dinero se aprovecha más, ¿verdad? O sea, entonces, si fuese así, si recibiéramos y recepcionáramos lo que nosotros estamos trabajando, porque lo importante de esto, don Renato, es que son diagnósticos territoriales. A nosotros nos puede venir el diagnóstico del jardín de niños, de la más larga aldea del país, o de la escuelita, del centro educativo y en general. Y esos diagnósticos van a ir llegando a los municipios, a los departamentos y a nivel nacional. Yo creo que va a ser el mejor diagnóstico que puede tener el Estado en ese sentido. Y aprovecharlo, porque desde allá va a venir las necesidades de cada uno. Igual los centros de salud. Yo me atiendo en el centro de salud de las Minas de Paguare. Ahí voy cada vez que me enfermo. ¿Y qué sucede? Pero tengo que venir con la receta para el pueblo, porque allá solo me hace el diagnóstico la doctora, y hasta ahí nomás llegó. Entonces, si hubiera una mejor supervisión, yo creo que las cosas serían mejor. Y yo me voy un poquito más, sin conocer mucho de salud. Si hubiera habido una campaña propagandística, en primer lugar, haciéndonos conciencia de que lavemos las pilas, que botemos las llantas, que las chapitas y todas de la propaganda, y después hubiera venido una eficaz fumigación en los tiempos, porque nos estaban diciendo la doctora ayer, fumigan los de Código Verde, fumigan a las 11, a las 12, a la 1, que en ese momento el vector está como descansando, anda como en la playa, entonces no sale a quién van a matar entonces, a quién van a exterminar entonces. Que todas las cosas se hagan con conciencia, pues, digamos, si vamos a contratar gente por cuestiones políticas para decir algo, pero entrenemos la idea, miren, su trabajo es de tal hora a tal hora, todas las situaciones que tienen que darse, y que nosotros, como buenos ciudadanos, porque yo me considero un buen ciudadano, le vamos a aportar al Estado en este diálogo. Mire, cuando yo los escucho hablar, pienso que este grupo de ciudadanos han adoptado uno de los grandes retos, porque que me diga si no es cierto la doctora Suyapa Figueroa, que aquí hemos probado de todos para comprar los medicamentos y para sanear ese proceso de adquisición de medicamentos en los hospitales públicos. Hemos probado de todo. Ya ha estado la ONU, hemos creado fideicomisos, hemos creado este modelo, hemos creado este otro modelo para tratar sobre todo de adquirir medicamentos de calidad a bajos precios y donde no prime la corrupción. ¿Cuántos modelos se han propuesto? ¿Cuántos modelos se han aplicado? Cuando les digo, han asumido un reto enorme, porque este modelo de diálogo alternativo ciudadano surge por primera vez. Si ustedes fracasan como tal, ¿quién podrá salvarnos entonces? Si otros modelos que han tenido un relativo éxito al final también se corrompen cuando se cambia de gobierno, cuando llegan a los trabajos responsables, no éticos, sino con la idea de enriquecerse. Es decir, ahora, si esto surge de la población, están obligados a presentar modelos alternativos diferentes que realmente se conviertan en un éxito tanto en educación como salud. Es decir, el reto de ustedes es enorme, doctora Figueroa, abogada Floribeto Rodríguez, profesor Edwin Hernández, y de toda la gente que desde hace algunas semanas está involucrado en ver transformado educación y salud. Es decir, pongo un ejemplo. Estoy seguro que ahí habrá una mesa en el sector salud de adquisición de medicamentos.
Sí. Ahí tendrá que haber esa mesa. Aquí nos quejamos de eso. Medicamentos que se vencen rápidamente, que los dejan vencer, se dicen. Medicamentos que se los roban. ¿Cuántas cosas no se han dicho? Están con esta propuesta, no digo que obligados, diciéndole al Estado, este es el modelo que el país necesita para terminar de una vez por todas con la corrupción en el proceso de adquisición de medicamentos y vencimiento de medicinas. Así es, indudablemente eso es una mesa temática, la transparencia en esas compras, los procesos. Creemos nosotros que debe incluso analizarse la ley de contratación del Estado. Creo que esas situaciones han quedado de repente un tanto obsoletas. La participación, realmente que nosotros entremos a procesos transparentes con, como sucede en todos los lugares, que los procesos de compra sean, digamos, por las autoridades que sean responsables, pero usted va a ver, por ejemplo, ahora mismo hay más de 100 millones que están en una bodega de medicamentos que prácticamente se vencieron. 100 millones. Con tanta necesidad en nuestro país de medicamentos, para nosotros eso es una situación que nos enardece, nos llena de una indignación terrible. Me está terrible. hablando de un escenario actual. Actual. 100 millones actual. de lempiras de está, medicamentos vencidos. Ahí está. Y eso es continuo, eso es recurrente en Honduras. Y no porque no hayan enfermos en Honduras. Pagado un operador logístico que hace las entregas, que se le paga, haya o no haya que dispensar. Pero ya está trabajando ese operador logístico, sí, porque eso se aprobó hace algunos meses. Bueno, pero ya está esa situación, esas contrataciones. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, esas son las cosas, Renato, que nosotros no podemos tolerar. Vaya, en los quirófanos que tanto se ha hablado, que hubo dinero para la construcción de esos quirófanos en el Hospital Escuela, que ahora mismo yo tengo imágenes que son impactantes de lo que sucede en las salas de recuperación, pacientes que están sin ventilador, que están mano ambú, que está un estudiante, un interno con las manos dándole ventilación a esos pacientes, está otro paciente al lado que también necesita un ventilador mecánico sin nada. Entonces, para nosotros estas situaciones incluso nos están enfermando, Renato. O sea, nosotros no podemos seguir en esa insatisfacción de estar viendo a la gente simplemente morir, sabiendo que teniendo las oportunidades de un equipo necesario, podrían tener otra esperanza, otra expectativa, la posibilidad de sobrevivir ante un evento. Y la otra situación, Renato, es que, por ejemplo, esos quirófanos no se han construido. ¿Hace cuánto está ese dinero? Se siguen utilizando los quirófanos del bloque médico materno-infantil, por ejemplo. ¿Por qué no se le ha dado la celeridad? Ahí no se mira ni siquiera que se sigue trabajando en esos quirófanos con la celeridad necesaria. Deberían trabajar día y noche. ¿Por qué se levanta todo un edificio para la construcción de un nuevo centro cívico gubernamental? Aceleradísimo. Y 10 quirófanos no lo han podido construir en todos estos meses que estamos aquí, por Dios. Entonces, se trata de impedir que el sector público le dé respuestas a la población, porque nos casamos con un modelo de compra de servicios de salud impulsado por el BID. Ahí está. Préstamos condicionados a que se conceda la prestación de los servicios a manos privadas. Y que me digan a mí la gente del BID o de la Secretaría de Salud que yo miento, que tengan el valor de venir a decirme a mí mentirosa. Ahí están. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esto con el pueblo hondureño? ¿Por qué le llevan al extremo al pueblo hondureño de perder su vida por unos negocios que están queriendo montar? Entonces, ahí, Renato, es en donde nosotros definitivamente no estamos dispuestos a dejar la lucha. Y como le digo, detrás mío hay un montón de gente. Están todos nuestros compañeros que están, por ejemplo, ahorita en el Hospital Instituto Nacional Cardiopulmonar, que tiene toda una ala cerrada. Fuimos a Derechos Humanos en su oportunidad. Oídos sordos, una queja más
cuando se le privó de la oportunidad, habían 3 salas ahí, están cerradas por completo, no se han abierto. Se cierran porque dice que van a reestructurar, que van a remodelar, ahí están en el abandono. Entonces, ya no aguantamos. Se cierran los quirófanos y dicen ya, ahí están cerrados, siguen cerrados, habiendo dinero. Entonces, no se compra los insumos, no se diagnostica oportunamente. Entonces, esa situación, Renato, no puede seguir. Y nosotros lo decimos, es préstamos condicionados por el BID para promover la tercerización de los servicios. ¿Por qué le voy a entregar un hospital del Estado a algo para que lo usufructe? Por ejemplo, el Hospital María. No cualquiera entra al Hospital María, por ejemplo, a ser atendido. Y ahí hay cobros. En el Hospital de San Lorenzo hay cobros exagerados. Aquí están los recibos, Renato. Aquí están los recibos de cuánto le cobran. ¿Por qué le voy a cobrar a un ciudadano 700 lempiras para trasladarlo de San Lorenzo a Choluteca? Si el gasto en combustible van a ser 100 lempiras, pero además es que yo no debo verlo como gasto, sino como una inversión que el Estado debe hacer, una garantía que el gobierno debe hacerle a un ciudadano que necesita un traslado en ambulancia. ¿Por qué le voy a poner, además del estrés de ver a su familiar muriendo, el estrés de que le diga yo, usted tiene 700 lempiras, y si no los tiene? Por eso la gente ya no va a los centros hospitalarios, porque sabe que no van a encontrar nada, absolutamente, Renato. Imagine a una madre que no ve que su niño mejora. ¿Y cómo va a mejorar si la calidad de los medicamentos que se le ponen no es adecuada? Nunca se le quita la fiebre por un proceso neumónico. Y que le diga a una madre que usted sabe que ese niño podría recuperarse, deme mi hijo que me lo voy a llevar a morir a mi pueblo. Esos medicamentos que no son de buena calidad es parte del proceso degenerativo de corrupción en el sistema. Así es. Pero se supone que tenemos un colegio químico farmacéutico, se supone que se examina la calidad de los medicamentos que compra el Estado. No todos son examinados, y esa es la problemática. Fíjese que ahora, con esta cuestión de la ley del ARSA también, ya se quitó esa veeduría que tenía el colegio químico farmacéutico. Es que el colegio químico farmacéutico está en la plataforma, preocupadísimos por esos procesos de compra también que se van a hacer a través del ARSA. Entonces, ¿qué estamos haciendo en nuestro país? Y mire, y lo sabemos, la industria farmacéutica, ¿qué nos lleva, Renato, a que en este momento existan farmacias en gasolineras, en supermercados, que a menos de 20 metros hayan 4 farmacias? ¿Por qué? ¿Por qué, Renato? ¿Por qué ahora en todos, usted tiene un plan, sí, pero le vendemos también un seguro médico y a todo el que va a sacar su dinerito que le mandan del extranjero, un seguro médico? Entonces, esas situaciones, Renato, yo creo que no pueden seguir. Si vamos y hay dinero de dónde financiar, hay incluso tratados, como lo hacen otros países, financiado el sistema de salud de impuestos a tabaco, a alcohol, a otros artículos. Educación, ¿no será prevención y la tasa de seguridad debería servir para invertirle en educación? Para que esos niños tengan alternativas en qué dedicarse. Las madres, por ejemplo, no hay guardería, los niños quedan solos en sus casas, no hay quien los cuide. Entonces, si nosotros abordamos toda esta problemática en el tema de prevención, si le enseñamos artes a esos niños, si le enseñamos un deporte, si hay alguien que los eduque en estas situaciones, si verdaderamente esos parques tienen un tutorial, por ejemplo, de alguien que les enseñe algo más, que no solamente sea un lugar de encuentro, sino que sea un lugar de construcción. Entonces, ahí, Renato, vamos a empezar a cambiar nuestro país. Y ahí es donde verdaderamente nos vamos a encontrar los hondureños en una situación diferente, porque nosotros lo necesitamos. Yo no creo que haya un solo hondureño, por muy rico que sea en este país, que no necesite que la situación social de aquel más pobre cambie. Porque si no cambia él, es inseguridad para el que cree que está blindado.
el que este hondureñito tenga también dengue, le va a afectar a él. Si este le da influenza, a este le va a afectar también. No vivimos en una burbuja, vivimos en un país en donde todos debemos propender a que todos mejoremos. No podemos seguir teniendo a la gente en la miseria en la que está, Renato. Tenemos que brindarle el mínimo, yo digo, no vamos a aspirar a cosas enormes, pero por lo menos que él tenga oportunidades de estudiar, que pueda decir, yo quiero ser doctor, y que la universidad le ofrezca un cupo, pero con 300 o 200 cupos que va a tener la Universidad Nacional, ¿cómo esta persona pobre va a aspirar a ser abogado? Va a aspirar a ser un pedagogo. No tiene cerradas esas posibilidades y no podemos seguir así, Renato. Bueno, la verdad que me ha dejado pensando, porque en efecto, sí, yo ya me lo había preguntado, ¿y por qué ahora las farmacias están pegadas? Y hasta hace unos años una farmacia no podía estar si no era a 1 kilómetro de otra, pero ahora las vemos cada 20 metros y ofreciendo opciones, pero claro, pagadas. Yo no tengo la respuesta, pero ustedes que están más metidos en este asunto, ¿por qué la pegazón de farmacias? Es decir, ¿por qué la sobreabundancia de farmacias ahora en el país? Bueno, porque justamente en esos planes de aseguramiento que van a hacer, cada uno de nosotros en la medida de nuestras posibilidades va a tener que pagar un aseguramiento. Y ahí lo dice la Ley Marco de Protección Social, lo dice claramente, claramente. Usted con sus posibilidades va a tener que pagar un aseguramiento, de hecho ya lo paga, pero lo pagamos, yo lo pago, probablemente ustedes lo paguen. Pero en un país en donde el 69% de la población es pobre, un país en donde no hay los suficientes recursos, ¿lo van a poder pagar? O el Estado le va a decir a cada hondureño el menú de posibilidades que le va a atender. Si se sale de esto, usted va a tener que ver cómo se lo puede financiar. Y si no puede financiar, al igual que está sucediendo en este momento, se muere. Si usted no tiene dinero para comprar los antibióticos, los medicamentos o los insumos, no se opera, no se recupera su salud y usted se muere. Eso está sucediendo en este momento en el sistema de salud. Entonces, ¿por qué nos va a extrañar que a la gente después se le diga, como se le dijo en Colombia, o en otros lugares en donde se han impuesto estos modelos, que ni modo, no tiene dinero, pues vaya aquí, vaya allá, vaya y se muere en el último lugar en donde le negaron la atención? En otras palabras, lo que entiendo y trato de decirlo de la manera más simple, me dice, si estoy equivocado, sin demeritar a los inversionistas, a los que generan empleo en el país, porque también es básico generar empleo en Honduras, pero así como convertimos la electricidad en uno de los mejores negocios, no podemos convertir a la salud en el otro mejor negocio, en un pueblo donde la mayor parte es pobre y no puede financiar su salud. Miren las quejas que hay con la electricidad. Vamos a ver si me doy a entender mejor antes de la pausa. No puede ser que en la precariedad que vive el pueblo hondureño, y miren que con la energía eléctrica se queja todo mundo, hasta los mismos ricos se quejan de lo caro y que nos vuelve un estado que no es competitivo por lo cara que es la luz. ¿Cuánta gente con muchos ingresos? Yo he escuchado diciendo, es increíble cómo un grupito de personas, y yo no quiero satanizar a los que invierten, pero quiero dar a conocer un problema que lo dice todo el mundo. Un grupito de personas se hacen millonarios en función de esos altos precios de la energía que está matando la competitividad de Honduras y generando tristeza en la población. Lo que yo entiendo de la presidenta del Colegio Médico que me dice, en un país con la precariedad y con la pobreza, como es Honduras, de su gente, no puede ser que la salud se convierta en el otro gran negocio como la energía eléctrica.
Miren, yo no sé el desenlace de esto que ustedes han iniciado con este modelo ciudadano alternativo de diálogo. No sé el desenlace, pero sí digo que el país está a las puertas de crear modelos diferentes para que el Estado de Honduras se vuelva más humano. Y no hay por qué discutirlo, por qué rebatirlo. Es que enfermarse ahora en Honduras, doctora, es estar a las puertas de la muerte. Yo mismo y aquí, yo soy así, permítanme que siga siendo así. Me enfermé el miércoles de mi presión arterial, de bronquitis, casi neumonía, y no se imaginan lo que he gastado. Y comparando mis ingresos de 40 años de trabajo con los ingresos de la mayoría del pueblo hondureño, sé que la mayoría del pueblo hondureño tiene ingresos bajos. ¿Cómo habrían hecho sin medicamentos suficientes y con calidad en los hospitales para mantenerse con vida? Una buena parte de repente mueren, Son reflexiones que hay que hacerlas. No hay que temerle a esto. De repente estamos a punto de un desenlace que es como el oxígeno para que el Estado no caiga en una confrontación y en una guerra civil. A lo mejor este es el momento más oportuno para que esa prédica de la Iglesia, esa prédica del Vaticano, esa prédica de los evangélicos sobre igualdad y todo esto se materialice con modelos diferentes en el país que nos permitan vivir con menos inequidades, con menos desigualdades, que no es otra cosa que vivir en paz. Entre menos inequidad, entre menos desigualdad, estoy seguro que más paz va a haber ahí en Juticalpo-Lancho, más paz habrá ahí en el barrio Villadela o en cualquiera de nuestros pueblos. Vamos a la pausa, retornamos con más en este Frente a Frente. Hay muchos mensajes, hay mensajes comerciales también muy importantes que ustedes deben escuchar. Ya regresamos a Frente a Frente. Gracias a Banco Atlántida. Ahorra tu 14º en el banco en el que Honduras confía. Bien, nos vamos a los mensajes de Facebook, donde Marlin Faustino Rubio dice que él sí cree que el diálogo alternativo ciudadano saldrá una solución a las grandes necesidades en el sector salud y educación que tenemos los hondureños. Sabrina Melara dice no, es una pérdida de tiempo ante la crisis lo que hemos tenido. La plataforma encaprichada que la lucha ya no es por el pueblo, sino por un interés político, que dejen de fingir. Lía Zavala, el diálogo alternativo es con los actores verdaderos y que conocen la problemática de primera mano. Nada tiene que ver la política con ellos. Salvador Godoy, a Juan Orlando no le gusta dialogar directamente con la oposición porque le tiene miedo, ya que no tiene argumentos jurídicos para sostener su tesis. Alfredo Ríos, no, dice, creo que ellos saben que no funciona bien, tienen que apegarse al sistema legal, siempre no son las autoridades tampoco. Roberto Zúñiga, mientras siga siendo un diálogo politizado no aportarán nada al país, solo beneficiarán a los políticos que están atrás de esa mesa de diálogo. Doris Fonseca, sí creo, porque ahí hablaremos los que realmente vivimos la problemática día a día. Don Juan Orlando Hernández lo que tiene que hacer como un buen gobernante es tomar en cuenta las conclusiones y los ponga en práctica. Javier Vázquez dice que el primer diálogo, en este caso hablando del diálogo del gobierno, dice es un fracaso, diciendo que a los docentes se les alivia la deuda. ¿Cómo esa es una solución al problema? El mejoramiento empieza mejorando las condiciones pedagógicas e inversión en educación y salud. Esos son algunos de los comentarios en la red social Facebook, Frente a Frente HN. Recuerde que es nuestro usuario oficial. Vamos luego ahora con el programa. Pues cuando ya esté el diagnóstico y cuando ya esté la propuesta, es decir, qué grado de receptividad habrá en el gobierno. Esa es la incertidumbre que crea esto, esa es la incertidumbre. Pero no me creo ingenuo, son 40 años en esto. Yo creo que en la situación de Honduras, escuchar a la gente y a sabiendas de que se ha intentado con muchos modelos tratar de mejorar la calidad de la educación, eficientar la cuestión sanitaria en el país, escuchar, contrastar, consensuar, dialogar para un modelo que
en el que la gente haya tenido que ver, no es malo. Yo creo que lo más sensato es escuchar y consensuar. Efectivamente, el diálogo puede ir desde un intercambio de opiniones, un consenso, hasta un proceso de negociación. Y eso es algo que tenemos que tener claro todos los hondureños. Ahora, la pregunta que usted me hacía, ¿hasta dónde podemos llegar? Va a depender hasta dónde el Estado también va a permitir de que exista una interlocución y hasta dónde el Estado podrá pedir y otorgar un papel preponderante a la sociedad, y en este caso a través de la plataforma, que estará trabajando en estructuras y en propuestas realmente creíbles y que abordan la problemática existente. Y ahí es a donde vamos a llegar al punto, y vamos a tener, obviamente, todos vamos a tener que converger en un punto. Y el punto es hasta dónde el Estado, que ha venido creando todo un sistema de privatización, no de ahorita, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Está la ley marco. Si nosotros empezamos a ver un montón de planes del Sistema Nacional de Salud, las propuestas que han tenido del Instituto Hondureño de Seguridad Social, un montón de PCMs donde le dan y le dicen cómo se van a regular los entes terciarizadores de los servicios. Entonces usted mismo planteaba, las farmacias, realmente esto ya es una estructura montada, es una estructura que responde a procesos de privatización realmente, y también a intereses económicos. Entonces, cuando la plataforma realmente entregue una propuesta real, funcional y en base a las necesidades que el pueblo hondureño tiene, no de un patrón traído por otro organismo internacional, sino que esta es una propuesta inédita, nacida del pueblo, y que realmente tiene datos y realidades. Entonces ahí vamos a ver de qué está hecho el gobierno, y vamos a ver de qué está hecho, hasta dónde va a poder ceder el Estado y decir y retrotraer algunas acciones privatizadoras que ya tiene. Porque realmente lo que llevamos es una propuesta de mejora del sistema de salud, de mejora del sistema de educación. Pero ellos ya también, y tenemos que, no podemos ser ingenuos, ellos ya también tienen un sistema que han venido trabajando y que a través de los PCM, de los decretos en Consejo de Ministros, han venido legislando, creando estructuras, cediendo a fundaciones y a otras estructuras los presupuestos de la República en educación y en salud. Entonces, cuando nosotros llevemos esa propuesta real, esa propuesta que consideramos y tenemos la plena confianza de que va a abordar los problemas de salud y educación que estamos afrontando, entonces vamos a ver hasta dónde el gobierno nos va a otorgar esa libertad y va a realmente a escuchar, porque al final son servidores del pueblo y es el pueblo quien les va a proponer pues las soluciones a los problemas. Es importante, la interlocución del gobierno es fundamental, pero creo de que hay interlocutores válidos dentro de la plataforma que van a dar propuestas ciertas, y entonces ahí veremos hasta dónde el Estado va a poder ceder, hasta dónde el Estado va a tener que hacer de un lado algunos tipos de compromisos económicos o políticos para poder adoptar y trabajar conjuntamente en lo que la mesa de diálogo de la plataforma pueda proponer. Bueno, muchas gracias. El desenlace de esto nadie lo sabe. Pero yo insisto en esta frase, maestro, abogada, doctora. Satanizar esto o tenerle miedo a esto en este momento de la historia de Honduras es incorrecto. Ya se imaginan ustedes, el pueblo molesto por tarifas de servicios altas como la electricidad. Ya se imaginan ustedes el pueblo molesto porque cada día es
menos eficiente ir a un hospital público y más caro la salud privada. Inconforme porque no puede acceder a la salud a bajo costo. ¿Qué es lo que viene con un pueblo molesto? Solo por estas dos cosas. Revueltas sociales, efervescencia social. Y desde cualquier perspectiva que esto se mire, un modelo consensuado obliga a todos, a los trabajadores de educación, a los trabajadores de salud, a ser más eficiente en la prestación de ese servicio para que no fracase ese modelo consensuado. Yo lo estoy viendo así, lo estoy viendo dentro de una perspectiva optimista, no simplemente para arreglar un problema coyuntural que tenemos con maestros, con médicos, con enfermeros, con odontólogos. No, lo estoy viendo hacia el futuro, por lo que uno percibe, por la inconformidad que uno percibe en este momento en la población. Molesta porque subió esto, molesta porque ya no puede pagar la luz, molesta por esto y lo peor, molesta porque ni recibe buenos servicios de salud por las carencias que hay y sobre todo porque no tiene plata para pagar su enfermedad o un hospital privado, mucho menos comprar los medicamentos que todos sabemos cuestan mucho dinero ahora. Desde cualquier perspectiva que esto se mire, yo creo que el gobierno va a conseguir la consultoría más barata, como lo decía el profesor Edwin Hernández, y posiblemente con resultados mejores que cualquier otra consultoría. Solo se trata de abrirse, de no sesgarse, de dialogar, de consensuar por el bien de la gente que vive aquí. Yo sé que, ¿le gusta el fútbol? Claro. Ah, le gusta el fútbol, le gusta el fútbol. Me encanta. Le gusta el fútbol. A mí no me gusta. Perdimos una categoría en Liga Nacional y estamos ganando la otra, ¿verdad? Ah, es cierto, sí, pero Lancho no se queda sin equipo en la liga. Decía esto porque nuestro querido compañero y joven periodista deportivo Jimmy Arturo Rodríguez está en este momento en Kingston. Si la doctora no lo sabía, hoy en la Copa de Oro juega Honduras en el Estadio Nacional de Kingston, Jamaica, contra Jamaica. Esto es una Copa de Oro que se hace cada 2 años, ¿verdad, Jimmy? Y donde le permite al campeón participar en la Copa Confederaciones, la selección campeona de cada continente. Y el fútbol es así, nos gusta, nos apasiona ver al país en esos grandes eventos, aunque lo marimbeen. A mí no me gusta, a mí eso de clasificar a un mundial y que me marimbeen ya no me gusta, se los digo con toda franqueza. Pero bueno, a la mayor parte de la gente le gusta que el país clasifique, aunque venga lleno de goles. Así que vamos a ir hasta Jamaica con Jimmy Arturo Rodríguez para que nos hable sobre ese partido de hoy en la noche de Honduras con Jamaica por la Copa de Oro. Luego la pausa y retornaremos aquí ya al debate en su recta final. Jimmy Arturo, buenos días. Muy buenos días, Renato Álvarez. Un abrazo para todos los que siempre están pendientes y siguiendo frente a frente. Como bien lo ha mencionado Renato, hoy es el día del partido de la selección de Honduras. Hoy juega contra Jamaica aquí en Kingston, desde donde transmitimos en vivo y desde donde hemos estado desde el pasado sábado siguiendo a la selección de Honduras para llegar a este momento histórico. La Copa Oro, que está disputando su 15ª edición, por primera vez tendrá un partido en el Caribe y serán los 2 encuentros del Grupo C. El Salvador frente a Curazao será el partido preliminar y Honduras frente a Jamaica. Estamos a poco menos de 11 horas para que ruede la pelota en el Estadio Nacional de Kingston, porque estará iniciando a las 7:30. Desde las 7 por TSI no se pierda la transmisión de este tremendo partido. Estuvimos en el entrenamiento ayer de la selección de Honduras, estuvo en el Estadio Nacional de Kingston, donde se llevará a cabo este encuentro. A través de la historia no hemos podido ganar un partido oficial en este escenario. La selección nacional estuvo por espacio de casi 45 minutos, solo nos permitieron apreciar los primeros 15, pero pudimos destacar algunos aspectos. Primero, que todos están bien. Los 23 futbolistas que ha convocado Fabián Coito están en buenas condiciones para formar parte del equipo hoy. Obviamente que uno tiene una idea de quiénes pueden jugar, y una de las novedades, y creo que es importante mencionar, es que Anthony El Choco Lozano está recuperado después de unos problemas que tuvo que le impidieron estar en Sudamérica en los partidos amistosos antes de disputar la Copa Oro, y lo más probable, lo que nos han dicho, es que sea titular, así que eso es algo importante para valorar. También nos señaló el profesor Miguel Falero, asistente técnico de Coito, y también su preparador físico, el profesor Urrutia, que
que las condiciones de la cancha están bien. Obviamente que va a sentir el desgaste porque han entrenado El Salvador, ha entrenado Curazao, también Jamaica, obviamente Honduras, así que hoy será el segundo partido, será el estelar y podría afectar un poco el estado de la cancha. El Estadio Nacional de Kingston se encuentra en un complejo que se le conoce como el Independence Park, el Parque Independencia, porque no solamente está la cancha del Estadio Nacional de Kingston, hay también pistas de atletismo, hay piscinas, porque sabemos que hay mucha importancia para el deporte acá en Jamaica, aparte de ver grandes íconos del deporte jamaicano representados en distintas estatuas, el más relevante Usain Bolt obviamente, aunque también hay una estatua de Bob Marley, porque Kingston es la ciudad del reggae, Kingston es una ciudad que también respira música y hoy habrá fútbol, se espera una buena entrada. A ver, es un estadio para 35,000 personas. No creo que se vayan a vender las 35,000, pero se espera un gran ambiente, porque repito, es algo histórico para la Copa Oro que haya salido de Estados Unidos. Ya hubo partido en Costa Rica ayer, hoy pues tendremos actividad en Jamaica. Y también el seguimiento de un jugador, atención catrachos, Leon Bailey, juega en Alemania, han hablado mucho de él y todos comentan que será titular y que puede ser la próxima gran estrella del fútbol caribeño, así que muchos lo quieren ir a ver para saber qué puede hacer por la selección, porque será su estreno y justamente contra Honduras. Durante el día seguiremos informando a través de los distintos noticieros, a través de las redes sociales, así que no se pierda ningún detalle en la ruta al comienzo de esta Copa Oro para nuestra selección. Repito, 7:30 de la noche inicia el partido, desde las 7 por TSI, no se pierda ningún detalle. Esto podemos anticiparles, Renato, por la mañana la selección ya está desayunando, descansará en el hotel hasta el momento en que tenga que partir rumbo al Estadio Nacional de Kingston. Volvemos contigo, Renato, como siempre, repito, un gusto estar en frente a frente y poder informarles desde Kingston, Jamaica. Muchas gracias, Jimmy Arturo. A mí me alegra conversar con estos jóvenes porque los vine a hacer. Jimmy, el que ve en pantalla, doctora Figueroa, abogada, profesor, es hijo de mi querido amigo, el doctor en odontología, Jimmy Arturo Rodríguez. Su mamá América, el productor René Mendoza, todo en familia, ¿verdad, Jimmy? Pero es una linda familia, es una gran familia, así que felicidades, Jimmy, y estamos pendientes de tus secciones, comentarios de ese partido de hoy contra Jamaica. Vamos a la pausa, enseguida los comentarios ya finales y reflexiones finales de nuestros invitados sobre el diálogo alternativo ciudadano que inicia este martes de parte de la Plataforma de la Educación y la Salud. Ya regresamos a... Por cortesía de Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas, estamos dando continuidad, seguimiento al tránsito vehicular en San Pedro Sula y Tegucigalpa, frente al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Hay congestionamientos en el Boulevard del Norte, pero espantoso el congestionamiento en la 33 calle sureste. Tiene que ver por la falta de fluido eléctrico en ese punto, no están funcionando los semáforos, entonces tenemos como consecuencia que el tránsito vehicular ahí está pesado, es un atascamiento total en ese punto, repito, 33 calle de San Pedro Sula. Y aquí estamos observando en la parte alta, la parte norte de la avenida Circunvalación, hay congestionamientos viales y ahí están las fotografías que nos envían las personas que están justamente varadas en esos puntos. Así está San Pedro Sula y Tegucigalpa como está, pues las condiciones de tránsito vehicular están mejorando en la capital de la República y encontramos algunas alertas en los sectores cercanos a la San José de la Vega. Ya ha mejorado un poquito sobre el Boulevard Kuwait, movemos la plataforma y encontramos algunas alertas en el Boulevard Centroamérica, lo mismo en la calle Real de Minas, cerca de la 21 de octubre, en Comayagüela, en el Boulevard Económica Europea, cerca del sector de la colonia Las Palmas, José Cecilio del Valle. Todos estos puntos están reportando tránsito vehicular y también alertas en esta avenida principal de la Cerro Grande, zona 4. Información presentada por Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice transacciones fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente Móvil de Banco de Occidente.
¿Cómo se llama la persona que viene a participar en las mesas de educación, profesor? Se me olvida el nombre ahorita. Pero es de Costa Rica. Viene una costarricense y está por confirmarse aún todavía una doctora en pedagogía que viene de Estados Unidos, brasileña. Los procedimientos son similares para las mesas de salud. Para ambos, ¿verdad? sí. Que en el caso de salud creo que son 8 mesas, ¿verdad? 10 mesas. En el caso de educación son 8. Hay una cuestión que nosotros estamos tratando de ver ahí, y es cómo se derogan los aspectos privatizadores tanto de salud y educación, porque eso es lo que viene al final, que nosotros debemos de saber y que debemos de combatir, es específicamente cómo el pueblo hondureño no se haga cargo del financiamiento en sí. Bueno, lo hacemos a través de los impuestos y toda la cuestión, pero que el pueblo hondureño tenga la garantía que va a tener una educación digna, de calidad, ¿verdad? Yo me remito, digamos, el Centro de Educación Básica Armando Montes Zapata de Juticalpolancho. Las compañeras haciendo yuca con chicharrón, haciendo rifas, construyeron un aula, sin el apoyo de nadie más que el esfuerzo de las compañeras y los compañeros. Entonces, ¿qué sucede ahora? Entonces, que estos procesos privatizadores, tanto en salud y educación, están mermando entonces directamente en la economía del pueblo hondureño, pues. Y eso no puede ser. Tenemos más de 10 años que no se construye una sola aula de clases con dinero del Estado. Y hoy nos están diciendo que producto del diálogo va a surgir una inversión en educación, si los dineros hay en el Estado. Lo que pasa es que, mire, especialmente en educación, mucha de la inversión que se hace está en manos de organizaciones privadas de desarrollo o en ONG. Y las ONG primero hacen un estudio de casos y ahí se fue la mitad del presupuesto. Y presentan los casos y se les paga completamente y no hubo nada de producto porque se puso a estudiar la cuestión, pero no se hizo el financiamiento, ¿verdad? El Instituto Departamental La Fraternidad, hablo mucho de Juticalpa porque de ahí soy, el Instituto Departamental La Fraternidad, todo su muro se lo llevó el río, pero hace tiempo y nadie se ha ofrecido siquiera poner un bloque, más que el esfuerzo que están haciendo los padres y madres de familia junto con las profesoras y los profesores. Entonces, eliminar un poco los aspectos privatizadores. Yo creo que la mayor ganancia de esta situación que presentaremos nosotros en el caso de educación va a ser que se deben de derogar todos y cada uno de los aspectos que llevan hacia la privatización de la situación en educación y que el Estado ya se dedique a lo que verdaderamente le toca. No tenemos textos escolares. ¿Cómo es posible que un cipote o una cipota tenga que comprar libros que generalmente andan por 210 lempiras? Lleva 10 clases, deja 10 clases en 8, tienen que usar libros de texto. Ya estamos hablando de una inversión casi de los 2.000 lempiras. Entonces, todas las cuestiones que le tocan al Estado, que el Estado ya no se dedique solo a pagarnos el salario, sino que invierte en educación, porque de esa forma este país va a salir adelante, porque este país es rico y se ha demostrado. Muchas gracias, profesor Edwin Hernández. La secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, está en comunicación con Frente a Frente. Ministra, adelante, buenos días. Sí, muy buenos días, Renato, y a los distinguidos panelistas. Solo quisiera hacer algunas aclaraciones y dar también un poco mi punto de vista con la esperanza que tenemos en el diálogo alternativo. En primer lugar, quisiera aclarar algunos conceptos y vertidos sobre el tema de dengue. Inicialmente, la Secretaría de Salud tiene un plan de arbovirosis desde el agosto del 2018 que viene trabajando en conjunto con las zonas afectadas. La declaratoria de dengue para la zona metropolitana del distrito de San Pedro Sula se declaró en el mes de marzo, cuando ya había un índice de infestación bastante considerable. Se declaró para San Pedro Sula, para Choloma y Villanueva, que eran los municipios más afectados, en el mes de marzo precisamente. De ahí para acá se han fortalecido todas las mesas intersectoriales, se ha buscado la manera cómo garantizar algunos recursos
pero que a la vez nosotros reconocemos que hay unos factores condicionantes que también afectan y se ha logrado, y bueno, y se tienen estos resultados que la verdad que no son positivos, son negativos porque tenemos muertes. Hay un redoble, nosotros tenemos una serie de acciones precisamente desde la semana antepasada, que es la extensión de horarios, la contratación de recursos humanos especializados y a la par un proceso de inducción, porque nosotros sabemos que la formación en este tema pues ha sido también limitada. Este es un tema para aclararlo, pero otro tema que se menciona mucho es la privatización. Honduras no tiene sistemas de salud privatizados. Lo que se ha hecho para algunas organizaciones, fundaciones, es la delegación de la administración del presupuesto. ¿Y esto por qué se ha hecho? Porque realmente se reconoce que esos presupuestos han sido raquíticos y no bien administrados por la Secretaría de Salud, y se han organizado personas voluntarias que no cobran nada. Esto, si una empresa en otros países, algunas empresas cobran un overhead, aquí en Honduras no cobran nada más que un grupo de voluntarios que vigilan que esos presupuestos sean utilizados de manera transparente. Si usted y ellos mismos pueden ver, la población es consciente de que estos establecimientos que están siendo administrados por personas voluntarias, organizaciones voluntarias, están en mejores condiciones que las demás. Esto es evidente. Y yo quiero aclarar dos temas. La doctora mencionaba, digamos, el Hospital María. Si bien es cierto, lo administra la Fundación María, pero hay la Fundación del Hospital María, pero hay que reconocer que ahí se hacen procedimientos extraordinarios, que si este hospital no estuviera siendo en este momento manejado por esta fundación, cualquier y miles de hondureños que acceden a estos servicios no se estuvieran desarrollando. Ahí hay trasplantes de riñón, hay cirugías abiertas de corazón para niños, o sea, hay procedimientos especialísimos que jamás un niño aquí en Honduras, y así como están los establecimientos, pudieran accesarse. ¿Y qué pasa con estas fundaciones? Que lo que hacen es buscar ese presupuesto con instituciones, gestionan presupuestos adicionales para mejorar la calidad de los servicios. Quiero aclarar un tema del Hospital San Lorenzo, y esto es bueno que la población lo sepa. El Hospital San Lorenzo no es administrado por la empresa Agrolíbano, y esto hay que tener cuidado porque esta versión que se está dando puede afectar el empleo de más de 9,000 empleados, que es una empresa certificada. La fundación, el hospital es administrado por la fundación del Hospital San Lorenzo, no por la empresa Agrolíbano, y esto necesitamos que quede bien claro porque está afectando ya a todo el proceso de certificación de esta empresa. Si bien es cierto, una miembro de esta familia colabora en todo este proceso de organización de personas voluntarias que administran la fundación del Hospital San Lorenzo, pero nada tiene que ver con la empresa. El tema de que en algunos momentos se cobra el transporte, es importante que pidan el informe del Hospital San Lorenzo cuánto esta fundación paga el pasaje a todas estas personas, porque a veces se tiene acceso a la ambulancia, pero el movimiento es grande y usted no tiene 2, 3 ambulancias disponibles. A veces se ha cobrado a alguna persona que hace un aporte solidario para favorecer a los que no tienen. Pero es importante pedir el informe donde la fundación diariamente está erogando esos gastos de transporte que el paciente no puede. Si no puede, tiene que hacerlo. Y estos son los casos que en los otros hospitales que no están siendo administrados por estas instituciones, le toca al paciente pagarnos 700, 2,000, pagar la sangre hasta por 3,000 empiras, y esto sí verdaderamente es privatización. Entonces quiero dejar un poco claro esto. Y por otro lado también el tema de medicamentos. Mire, nosotros desde que hicimos un diagnóstico, y nosotros lo vamos a compartir con el Colegio Médico, hicimos un diagnóstico profundo el año pasado hasta donde pudimos. Definitivamente este año, cuando yo asumí la secretaría, fue donde pudimos profundizar en un diagnóstico con toda la documentación que verdaderamente es bastante alarmante. Y empezamos a ver todo este proceso de la compra de medicamentos, y por eso este año buscamos un mecanismo temporal para transparentar el proceso. Yo puedo garantizar que este año realmente
no ha habido trampa ni corrupción este año. Yo no puedo decir para atrás porque eso le toca a los organismos competentes, pero sí definitivamente hemos encontrado una barbaridad de cosas que tenemos que mejorarlas. Pero este año se ha buscado un mecanismo donde nadie meta las manos, sino a través de este fideicomiso que lo está haciendo de manera transparente. De hecho, decirle que porque lo está comprando ya se ahorraron 55 millones que se está invirtiendo precisamente en el abastecimiento, que hoy hemos hecho todo un gran esfuerzo y los establecimientos ahorita están reportando un 80%. Hay algún medicamento que algunos proveedores no lo han traído al país y con eso se brega también. Es un tema que va a haber que plantearlo también en la mesa de medicamentos. El tema de proveedores hay que hacer un análisis. Hay un tema que se mencionó y es el tema del operador logístico. Ese operador logístico, entiendo, y eso es lo que tenemos en nuestra mesa de trabajo, se viene proponiendo desde el 2013, 12 por ahí, pero no hay nada concluido, no se está trabajando con ningún operador logístico. La Secretaría está trabajando con lo que pueden en este momento. Y para finalizar, yo quiero decir algo. Estamos completamente de acuerdo en una cantidad de temas que ha mencionado ahí la doctora Suyapa con la abogada. Yo creo que todos coincidimos en que hay que mejorar una cantidad de acciones y que realmente no es tan fácil, pero que si unimos esfuerzos. Me ha llamado la atención, todos los temas que he mencionado ya están planteados en el diagnóstico, en las mesas de trabajo que nosotros en un inicio teníamos planteado trabajarlas, y coinciden totalmente y eso a mí me llena mucho de esperanza porque yo creo que vamos a llegar a consensos y pronto, me parece que muy pronto, porque todo lo que ellos han mencionado es un trabajo de abordaje que se pensó inicialmente, claro, ¿verdad? Solo hay 4 meses de trabajo y que la comisión ya lo tenía planteado, pero que realmente coincidimos. A mí me parece que pronto deberíamos de unir estos esfuerzos, que conozcan un poco la situación de la Secretaría de Salud, las dificultades en cuanto a marcos legales, en cuanto a procesos de desorganización. La Secretaría de Salud necesita una reestructuración completa en todos los niveles, definitivamente, el desarrollo de competencias en diferentes aspectos, sobre todo en la parte gerencial, que está muy débil en todos los niveles, pero hay un abordaje completo, ¿verdad? Y me parece y me llena a mí mucho de optimismo, y le digo a la doctora Suyapa que pronto debemos sentarnos porque son puntos de coincidencia y es importante que ellas conozcan perfectamente cuáles son los pros y los contras que tenemos dentro de la Secretaría, pero que si unimos esos esfuerzos, a mí me parece que pudiéramos tener resultados muy pronto en esta Honduras que todos queremos. Realmente el sistema de salud debemos trabajar y de manera urgente. Y yo le repito, a mí me llena de esperanza, de optimismo, ver que coincidimos con los temas, que nosotros ya disponemos de una cantidad de información que puede ayudarles. Yo sé que ellos también tienen informantes que viven, como dicen, realmente la situación, pero que nosotros hemos llegado a profundizar y que estamos interesados verdaderamente en que este proceso camine. Me gusta mucho el tema de la veeduría. De hecho, nosotros ya tenemos planificado, porque ahorita en este momento la Secretaría no ha hecho procesos de compra más que medicamentos, y de ahí en ningún aspecto ha hecho procesos de compra. Estábamos estableciendo ya una coordinación para que el CNA fuera precisamente el veedor de todos los procesos que establece la Secretaría de Salud, así como se negoció esa veeduría con el Hospital Escuela. Ya el CNA está viendo todos los procesos de adquisición con el CNA y lo mismo estamos pensando con la Secretaría de Salud. Me parece que coincidimos en todos los temas. Les agradezco mucho, que tengan buen día y esperamos muy pronto encontrarnos con los integrantes de la plataforma para que trabajemos en conjunto, porque me parece que los temas son coincidentes y a lo mejor podemos profundizarlos. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, los comentarios finales de la doctora Figueroa, de la abogada Floribel Rodríguez y del presidente de Colpedagogos, Edwin Hernández, después de la pausa.
máxima efectividad descongestionante. Efectivo desde la primera cucharadita. Bueno, concluimos los comentarios finales breves de nuestros panelistas ya por asuntos de tiempo. Doctora Figueroa. Bueno, creemos nosotros que esta va a ser una situación importante. Como les digo, es algo novedoso. Esperamos que pronto tengamos los frutos. Coincido con la doctora, con la licenciada Alba Consuelo, en que tenemos que buscar esas soluciones. Como le decía, el diálogo lo vamos a instalar en el colegio médico el día de mañana, el día martes, mañana. Mañana, sí. Y luego las conclusiones las vamos a llevar a esos sitios, a esas escuelas destruidas, a esas escuelas sin techos, a esos centros de salud cerrados, a esas oportunidades que deberían abrirse para la población hondureña, y pensamos que somos optimistas en que va a darnos luces para la solución de los problemas. Esperemos que así sea. La abogada Floribel Rodríguez. Consideramos que el diálogo social es la herramienta válida para poder solventar los problemas que estamos afrontando en el país. A pesar de las opiniones encontradas y las metas divergentes que existen entre el gobierno y la sociedad, consideramos de que es importante poder tener un espacio válido donde se reconozcan mutuamente las partes involucradas, con el respeto y sin ningún tipo de presiones, para poder tener un diálogo sincero y real. Esperamos que el Estado se pueda involucrar en este diálogo alternativo. El Estado no se representa solo, representa a la población, y la población va a estar conformada y va a estar participando en este diálogo alternativo impulsado por la plataforma. Creemos de que esto no solamente es un diálogo, sino que queremos llegar a un verdadero pacto social en la materia de educación y de salud. Muchas gracias, abogada. Profesor Edwin Hernández de Colpedagogos. Invitar a la población a presenciar este acto de soberanía popular, primer acto que yo tengo conocimiento en la historia, y esperamos que los resultados sean verdaderamente útiles y que los retome el Estado de Honduras para que haga su propia inversión, pero realmente, y que desarrolle tanto el sector salud como educación. Gracias. Ya